Capítulo 4. Los funerales de María Antonia Castillo Peñalba fueron de los más sencillos. Pocos asistieron a su honra fúnebre. La mayoría ni siquiera la conocían. Habían escuchado hablar de ella, no a favor precisamente, y al saber que dejaba huérfano a 2 niños por causa de su alcoholismo, decidieron asistir a su entierro. Más por curiosidad que por solidaridad o compasión. Le enterramos a la mañana siguiente de su fallecimiento. Murió la tarde de un octubre caluroso a los 38 años de edad. Muchos nos ayudaron con los preparativos, desconocidos en su mayoría. Éramos solo un par de niños. Obviamente no sabíamos qué hacer con un cadáver hediondo y tenebroso aspecto. Créanme cuando les digo que encontrar muerta a tu madre es algo traumático. Así que al encontrar su cuerpo, corrimos a las casas vecinas a pedir ayuda. Vendimos sus joyas, compramos un féretro sencillo y un par de trajes decentes para asistir a un evento de tal magnitud. Una madre no se muere todos los días, así que debíamos estar presentables para la ocasión. Las muestras de condolencia fueron muchas. Nos dieron dinero en su mayoría en lugar de arreglos florales y ese tipo de cosas inútiles. Estaban consternados ante nuestra orfandad incipiente, pero no lo suficiente como para hacerse cargo de nosotros. Fue un entierro fugaz y una procesión maratónica. A nadie le importaba la muerte de María Antonia. No era nada para nadie y contrario a lo que los demás pensaran, tampoco era algo para sus hijos. Después de tantos años de opresión, éramos libres, al fin. El problema era que no sabíamos qué hacer con nuestra libertad recién adquirida. Estábamos confundidos, las cosas sucedieron rápido en verdad, no podíamos creerlo. Cuando todos dieron sus respectivos pésames y logramos recluirnos en la seguridad de nuestro hogar, lo primero que hicimos fue saltar en la cama de nuestra madre. Luego revisamos toda la casa para asegurarnos de que no la veríamos jamás. Después escribimos una carta a nuestra abuela en la que le informábamos la muerte de su hija y nuestra paupérrima situación, aunque teníamos algo de dinero para sobrevivir unas cuantas semanas. Era lo que los dolientes nos habían obsequiado, pero sin importar cuándo tuviésemos, nuestro deber era informarle a ella del fallecimiento de su querida hija y la precaria situación en la que se encontraban sus adorables nietos. Su respuesta fue inmediata, nos envió dinero pronto, al menos el suficiente para que viviésemos con cierta comodidad. Al sabernos libres en plenos poderes monetarios, hicimos una limpieza exhaustiva en toda la casa. Llevaba muchos años sin que se le hiciese una a fondo, así que había nidos de bichos por doquier. Era especial en la bodega que estaba cubierta de polvo y telarañas. Además de servirle a los murciélagos, los cuales no habíamos notado jamás de guarida. Sacamos los trastes inservibles que mi madre había guardado por tantos años. No dejamos nada en lo absoluto. Hacíamos el cuarto donde ella dormía. Quemamos las sábanas y los cobertores de su cama porque expendían una fetidez tan repulsiva que el jabón no pudo eliminar. Incineramos sus ropas y si no hubiese muerto la calcinaríamos junto a ellas. Las paredes de su habitación estaban llenas de excremento. El tiempo las había endurecido, así que rapamos los muros. Eduardo me obligó a mudarme de habitación. Me decía que ambos necesitábamos privacidad. No estuve de acuerdo, y pese a que en principio me rehusé a hacerlo, al final tuve que obedecer. El irme al cuarto donde mi madre durmió, revestimos las paredes con cal, compramos nuevas cortinas para dividir la sala de la cocina, plantamos algunas semillas en ambos patios para darle algo de vistosidad a nuestra casa. Pero la tierra era demasiado árida, no crecieron ni dieron indicios de serlo. Compramos algunos trajes hechos y muchas yardas de popelín, las cuales convertía en vestidos, pantalones o camisas, dependiendo de nuestra necesidad. Eduardo compró una chaqueta de pana que le duró muchos años, hasta que dejó de quedarle. Conseguimos zapatos para ambos, la necesitábamos desde hace mucho tiempo. Adquirimos todo poco a poco, con el dinero que mi abuela nos enviaba. Algunos trabajos que hacía como costurera y el trabajo de 8 horas que Eduardo tenía en una pequeña empresa exportadora de café. Jamás habíamos vivido tan felices, tan bien. Solo existía una sola cosa que no me era grata: las múltiples novias de mi hermano. Habían pasado ya algunos años desde la extraña muerte de mi madre. En ese lapso, él tuvo innumerables relaciones. Sus admiradoras eran muchas y estaba dispuesto a complacerlas a todas. En su repertorio figuraban pretendientes de toda clase, ricas, pobres, mojigatas, santas y golfas. Dudo mucho que alguna vez se hubiese enamorado. Disfrutaba la compañía femenina, pero no lo suficiente como para amarlas. Aguardaba mis salidas para llevarlas a casa.
Cerraba la puerta con llave, el resto solo en cuestión de imaginárselo. Muchas veces tuve que esperar fuera mientras Eduardo acababa lo que sea que estuviese haciendo y me abriese la puerta. De la manera más desvergonzada aparecía en el umbral una mujer, siempre una diferente. Se despedían, pero ella con una sonrisa de oreja a oreja pasaba a mi lado, sin saludarme. Mientras yo la miraba boquiabierta, jamás me acostumbré a esa situación. Para esa época, mi hermano tenía aproximadamente 20 años, yo 17. Le había crecido la barba, era mucho más alto que yo. A diferencia de él, yo no había cambiado mucho, pero aún conservaba el rostro triste y babolicón de la infancia. Él ya era todo un hombre, mientras que yo aparentaba ser una adolescente retrasada a su lado. Pero creo que aunque él no estuviese a mi lado, lo aparentaba de igual manera. Sentía envidia de la ligereza con que tomaba las cosas, de su libertad y sus admiradoras. Me encolarizaba el sentimiento de inferioridad que sentía al estar a su lado. Odiaba la facilidad con que se entregaba a cualquiera. Tuve algunos admiradores, ninguno era espectacular, pero con mi apariencia debía resignarme. No ofrecía mucho, así que no debía pedir demasiado, pero no acepté a ninguno, me parecían poco interesantes. No veía algo en ellos que me atrajese lo suficiente. Aunque Eduardo no se cansaba de hostigarme para que aceptase a alguno, decía de que ya era hora de que tuviese novio, porque si no me quedaría para vestir santos. Odiaba que me dijese eso. Era como si quisiese deshacerse de mí. Tal vez quisiese hacerlo, porque yo le reclamaba todo el tiempo sus amoríos con todas las mujeres del pueblo. Tuvimos fuertes discusiones por ello. Cierto día en el que discutimos sobre ese asunto, me dijo: No deberías meterte en mi vida, ¿por qué no me meto en la tuya? Ah, pues a vos te gustaría que yo me encerrara con algún hombre o que me acostara con medio pueblo, que es lo mismo. Sí me gustaría, tal vez así se te quita la mojigata, te consigues un marido y te vas de la casa. Era la respuesta que yo esperaba. No me iría de la casa ni me conseguiría un marido, por mucho que a Eduardo le molestase mi presencia. No dejaría el camino libre para que metiese en casa cuanta mujer se le ocurriese. Además, la mitad del domicilio era mío y debía soportarme. No tenía otra alternativa. Esa discusión hizo que dejáramos de hablarnos por un largo periodo. Me sentía ofendida, aunque él también estaba molesto. Nos dirigíamos la palabra solo para asuntos de suma importancia. Cada uno se ocupó de lo suyo. Eduardo no paraba en casa. Solo lo veía por las noches. Comenzaba a pensar en la posibilidad de buscarme un marido. Amaba ser libre, pero supuse que un marido sería importante. No sabía por qué, pero debía hacerlo. Busqué candidatos, pero no encontré entre los interesados alguno lo suficiente dócil como para no molestarme mientras estuviésemos casados. Alguien al que poco le importase mi vida, uno que me engañara pero que me dejase engañarlo simultáneamente. Había compartido el hecho 2 o 3 veces con algunos de los que solicitaban mis favores. Le hice sin remordimientos, pero sin interés, algo mecánico, rápido. No entendía cómo Eduardo podía disfrutar tanto esa clase de encuentros. No podría afirmar que el haber tenido sexo con alguno de ellos fuese una experiencia repulsiva, pero tampoco fue satisfactoria, ni mucho menos. El sexo jamás me importó, y si me interesaba engañar a mi futuro marido era para burlarme de alguien, no porque sufriera de ninfomanía. Envidiaba la manera en la que él se sentía luego de los encuentros con sus meretrices. Se notaba complacido. Podía ver la satisfacción en su rostro cuando acababa de revolcarse con algunas de esas perras, mientras que para mí cada encuentro con alguno de mis pretendientes no reflejaba ningún cambio, solo dejaba frustración. Se notaba a leguas. Mi hermano jamás supo de mis encuentros esporádicos, que con los años se fueron volviendo más frecuentes, más por costumbre que por placer. No sé cómo hubiese reaccionado con la noticia de mis amoríos populares, pero supuse que no le importaría, al menos no lo suficiente como para reprenderme por mi actual inmoral. Probablemente me hubiese obligado a ligarme con algunos de ellos para que me fuese de la casa y lo dejase a sus anchas. Claro está. Un día caluroso de octubre se cumplía el 4º aniversario de la muerte de María Antonia. Pagamos una misa en su nombre. Asistimos para que todos nos viesen. Era la única vez en el año que íbamos a la iglesia. Decíamos el Padre Nuestro ese día y nos comportábamos como huérfanos el resto del año. Desempolvamos nuestros trajes negros, entrenados para recibir más condolencias. La ceremonia culminó el mediodía, así que después de los pésames en primera fila donde nos encontrábamos, nos dirigimos en silencio a nuestra casa, bajo el sol ardiente con nuestros solemnes trajes fúnebres.
Al llegar me cambié de ropa y guardé el vestido nuevamente a la espera del próximo entierro. Me dirigí a la cocina, debía preparar el almuerzo. Antes de que estuviese listo, él se sentó en la mesa y vacilando un poco me dijo: Es una lástima que mamá se haya muerto. Y peor de esa manera. Me encontrabas de espalda y sin volverme le dije que lo lamentaba también. La comida ya estaba lista, le serví, me lavé las manos, puse el delantal en su lugar y me senté a comer. Eduardo no comía si no lo hacía yo, pero esa vez él no probaba ningún bocado. Miraba con insistencia el plato sin decir palabra. Levantó la cabeza, lo noté molesto, no tenía motivo para estarlo, al menos no conmigo. ¿Estás segura de que no hiciste nada para que mamá muriera? De nuevo esa misma pregunta. Cada año, en esa fecha, Eduardo me preguntaba lo mismo. Era insistente. Confiaba para que confesase algo de lo que no era culpable. Me acusaba todo el tiempo. Lo miré seriamente y le dije lo que él sabía que diría. ¿Cuántas veces tengo que decirte que yo no la maté? No te creo. Pues no me importa, ya estoy harta de que me lo preguntes. Hasta pienso que fuiste vos quien la mató. Por eso fuiste a la letrina. ¿Pensás que no lo sé? Yo no lo haría. Lo sabes muy bien. No, no lo sé bien. Te conozco y sé que sos capaz de todo. Estrellé la cuchara contra el plato y me retiré de la mesa. No estaba dispuesta a escuchar más tonterías. Entré a mi cuarto y un portazo que estremeció toda la casa. Me senté en la cama, pensé en la absurda acusación de Eduardo. Era un total infamia que pensase que yo la había matado. Escuché golpes en mi puerta, no respondí, así que los golpes se hicieron más fuertes. ¿Qué querés? Quiero saber por qué lo hiciste. Se suponía que no lo haríamos hasta mañana siguiente. Te dije que esperaras. ¡Mierda! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no lo hice? Pero nadie se muere de un día para otro. Pues mi madre sí. En efecto, eso fue lo que sucedió. Mamá murió de un día para otro, algo que hasta la fecha no lográbamos comprender. En los preparativos del funeral, en la procesión fúnebre y el entierro nos veíamos claramente consternados. Todos pensaron que siendo un par de niños aún no lograríamos salir tan rápido del asombro que provocó la muerte tan repentina de nuestra madre. Es verdad, sí estábamos consternados, no sabíamos qué sucedía, no sabíamos qué hacer. Se suponía que la mataríamos, no contábamos con que moriría de causa natural, justo el día en que habíamos decidido hacerlo. La mañana que la íbamos a envenenar, ambos nos levantamos muy temprano. Planeábamos darle el trago de ron mezclado con veneno para ratas. Luego nos iríamos al riachuelo por varias horas. Así no le escucharíamos agonizar, pero cuando Eduardo entró a su habitación para que la tomara, notó que ella no respiraba. Además dependía un olor aún más agrio del que comúnmente emanaba. Ella había muerto mientras dormía, sin sentir dolor, sin imaginarse su fin. No lloramos por su fallecimiento, pero sí nos sentimos burlados por la manera en que todo pasó. Nos culpamos de su muerte el uno al otro, porque no creíamos posible la manera en que dejó de existir. Era demasiado simple. Una persona como ella no merecía irse al otro mundo como lo hizo, sin sufrimiento, sin agonías, sin arrepentirse de nada. Ella merecía que la matáramos como la rata que era. Pero para nuestra mala fortuna, la muerte nos había ganado la partida. Estuvo un paso delante de los nuestros. No contábamos con ella como contrincante. Nos hizo una jugada sucia. Al parecer, después de todo, a Dios sí le importaba lo que sucediese con ella. Pero no estábamos agradecidos con él por el hecho de habernos ahorrado el trabajo. Nos robó nuestra única oportunidad de venganza. Nos dejó con las manos vacías y el corazón lleno de odio. No tenía derecho a intervenir, aunque nos encontrábamos escépticos con respecto a su participación con la muerte de nuestra madre. La prueba de ello era que yo dudaba de la inocencia de Eduardo y yo tenía serias dudas con respecto a mí. Dios no debió arrebatárnosla de esa manera. No tenía ese derecho. Podríamos haber sido felices de no haber sido por su intervención.